Génesis capítulo 28, vamos a estar en ese capítulo de Génesis capítulo 28. Hermanos, y es interesante porque Dios que todo lo sabe, Dios que es el administrador de todas las cosas, Él sabe la palabra que ha sido dada y Él sabe qué es lo que nosotros requerimos. En Génesis capítulo 28 nosotros tenemos un relato de un hombre que es Jacob, y el tema es huyendo de la presencia de Dios. Y decía que qué tremendo es el Señor cuando ahora a través de la parte en la alabanza y la oración, a través de Rebequita, nos daba el Señor y lo que inquietó en el corazón de ella, de estar quietos. Bueno, a mí me inquietó de una manera también muy particular, dándome la otra contraparte. Y es que normalmente nosotros los hombres, ¿verdad? Estamos inquietos. Es decir, que la idea de Dios, y un poco de lo que, tomando de lo que se ministraba ahora en la alabanza, la idea de Dios es que estemos quietos. La idea de Dios es que vayamos a sus propósitos y a sus planes y estar quietos. La idea del hombre casi siempre es que somos inquietos, es que somos intensos, es que tenemos ciertas circunstancias que nos rodean de tal manera que nosotros nos inquietamos muy fácil y muy rápidamente. Y tal vez hablo por mí. Pero aquí estamos hoy para aprender, hermano. Génesis capítulo 28 habla de cuando Isaac llama a Jacob, lo bendice y le dice que no tome mujer de las hijas de Canaán y que se levante y que vaya a Padán Aram, a la casa de Betuel, al padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Ahí empieza una historia, hermano. Pero yo quiero empezar diciéndole, huyendo de la presencia de Dios. Hay una característica particular, hermanos. Y cuando se trata de obedecer a Dios, todos tenemos como un Harry Houdini. ¿Se acuerdan de ese hombre que era un escapista, que era un hombre ilusionista? Ese hombre fue muy famoso porque ese hombre lo amarraban con cadenas, con candados, con todo, y siempre escapaba, inclusive hizo giras a nivel mundial. Este hombre Houdini, ¿verdad? Retaba a las autoridades que lo amarraran y era un gran escapista. Parece que entonces a veces nosotros, hermanos, tenemos a un Houdini ahí adentro, hermano, a veces. Cuando se trata de obediencia a la palabra en cuestiones morales o para emprender un proyecto ministerial que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, muchas veces la tendencia humana es la misma. Y yo quiero que nosotros nos pongamos la mano en nuestro corazón en esta mañana. ¿Por qué, hermano? Porque si esto es verdad para usted o para mí, necesitamos rectificarlo. Porque la palabra que Dios la trae para edificación, para consolación, para exhortación, para animarnos. Hermanos, pero la exhortación es clara. La exhortación es para que nosotros crezcamos. La edificación es para que seamos fortalecidos. Hermanos, la edificación es para que crezcamos hasta la estatura de la plenitud de aquel hombre, del varón perfecto. Entonces, creo que en esta mañana nosotros muchas veces tenemos que entrar en conciencia. A veces buscamos atajos, a veces buscamos formas de evitar la presión, maneras de alejarnos de lo que nos atemoriza. Y a veces nos hemos convertido en criaturas escurridizas, hermanos, a la hora de enfrentar las más elementales responsabilidades. Como el niño que rehuye cuando no quiere comer o cuando lo tienen que meter al baño, ¿verdad? Así a veces nos deslizamos nosotros, hermanos. Nos queremos deslizar fuera de la presencia del Señor. Nos queremos escapar, hermanos. Nos queremos huir cuando el asunto ya no me funciona. Y yo quiero ponerlo en perspectiva en eventos y en cosas que nosotros hacemos en aplicación. Cuando nosotros hemos orado y según nosotros lo suficiente y no tenemos una respuesta, lo primero que normalmente decimos es, no, ya no voy a orar más. No, ya esto no tiene caso. No, ya esto mejor no. No, mejor yo me doy por vencido. Pero me doy por vencido en mi propia justicia, en mi propia prudencia. No es que
no es que estoy diciendo, Señor, me rindo a ti de tal manera que entiendo que me entrego por amor a ti y que entiendo también, Señor, que en medio de todo, esta disciplina, esto que usted está trabajando conmigo, me entrego por amor, me esclavizo por amor a ti, me vuelvo esclavo tuyo por amor, aunque no tenga respuesta. Pero normalmente, hermanos, la situación de nosotros es distinta. Nosotros tratamos de escapar y entonces vemos acciones feas en medio de nosotros y en medio del cuerpo, hermano. Y usted conoce por lo menos una persona que en un momento de crisis, en un momento de situación donde quizás no encontró la respuesta en Dios, las personas huyen de Dios, huyen de la iglesia, huyen del servicio. Hay gente que no quiere servir porque fue golpeado, maltratado en algún tiempo, usted ya no quiere nada más saber de esto. Eso es huir de Dios. Huimos de Dios cuando entonces nos molestamos porque entonces y decimos ya no vuelvo a orar. O cuando decimos no, ya yo no me vuelvo a congregar. O cuando decimos no, esto no tiene solución, mi matrimonio, ya no lo arregla nadie. Huir, escapar. Es esa parte, hermanos, ese Harry Houdini dentro de nosotros. Hermanos, es cierto que Dios pudiera dejarnos ir para no volver a... Al fin y al cabo, el que sale perdiendo somos nosotros. Pero vea, Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser Padre. Él es un Padre lleno de gracia, un Padre lleno de amor, un Padre lleno de misericordia, un Padre lleno de bondad, un Padre que no llama las cosas que no son, un Padre que no le dice a lo malo bueno ni a lo bueno le llama malo. Es un Padre, Él no deja de ser Padre. Si su obra deserta, y en medio de todo, él ve a sus hijos. Pero Él es el gran Padre que definitivamente hace y se acerca hasta donde nos hemos escondido, hermano. ¿Cuántas veces ha sido hallado por Dios, amado y amada? ¿Cuántas veces en medio de la crisis, de la circunstancia, del desastre, del ya no quiero, usted ha encontrado que Dios no te ha dejado? Es porque Dios es un Padre que no nos deja. Él busca la manera de llamar nuestra atención, hermano. Ahora tuvo que permitir una pandemia. Ahora tuvo que hacernos congregarnos de esta manera. Y yo sé de muchas personas que han regresado a Dios por medio de esto. Yo sé de muchas, y usted seguro conoce a otras. Yo sé de muchas personas que en medio de esta circunstancia, que en medio de esta crisis, el Señor ha tratado y ha trabajado. Igualmente el enemigo anda haciendo su trabajo por ahí, porque hay algunos que tan siquiera teniendo el tiempo y el espacio, tampoco buscan la presencia del Señor, andan todavía de huidas. Pero nuestro Dios busca que evitemos los desaciertos que nos harán infelices. Dios es un Padre paciente, Dios es un Padre lleno de gracia. Dios es un Padre que es firme y que esto a nosotros nos tiene que llenar de asombro. Pregúntese, amado, amada, santo y santa de Dios. Dios insistiendo, Dios buscándote, Dios buscándome, el Señor yendo a esos sitios que solemos frecuentar cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos buenas excusas para a veces alejarnos y salir huyendo. Pero ahí llega Dios. Dios, yo sé que usted, hermano, que me está escuchando esta mañana, ha tenido encuentros con Dios en medio de circunstancias, ahí donde estás escondido o escondida, porque ese es nuestro Dios. Y la pregunta siempre es, ¿por qué, Señor? Pero la respuesta es obvia, por amor, hermano. No hay otra razón válida, no existe otra posible contestación. Quien ama no te deja. No importa qué torpe seas, esa persona estará ahí para volverte a la cordura. Quien ama no te deja. Ayer yo tuve la bendición, y lo cuento como testimonio, que en mi corazón se llenó y se compungió. Ayer llegó a la oficina, a la iglesia, ¿verdad? Y Ania muy gentilmente, como siempre, ya en mi buen desorden de escritorio me ha acomodado todo. Y había una nota muy especial, una nota que mi hija Rebe me había escrito
cuando estaba como en segundo, en tercer grado de la escuela. Ya hace rato, ¿verdad? Bueno, no, tampoco es así tan grande, pero sí, ya hace rato. Y en medio de todo eso ella me hablaba de cómo me amaba y de que nadie, toda linda, mi amorcita, ¿verdad? Y decía cuánto ella me amaba y que nadie, que ella me amaba más, y que yo era más especial que el arco iris y que la nieve y que hasta cookie me ponía. Mi corazón se compungió, por supuesto, y se compunge de poder ver el amor de una niña, ¿verdad? Especial, y que me lo escribió ahí. ¿Y por qué se los cuento? Bueno, porque otra vez terminaba ella con una frase de que el amor, y no me la recuerdo porque me la iba a traer y a lo mejor preferí dejarla ahí porque ahí la veo. Pero habla de que el amor es algo con lo que no se nace, es algo que se decide, que se define. Amar. Dios nos ama, no por lo que nosotros hacemos, imagínense. Yo no soy perfecto, pero mi hija me ama. Yo no soy perfecto, pero Dios me ama. Yo no soy perfecto, pero Dios me busca. Qué amor el de Dios, hermanos. Y cuando alocadamente huimos, hermanos, Él nos busca. Cuando el miedo me hace esconderme, Él me encuentra y me hace salir con la persuasión de un Padre lleno de gracia, lleno de amor. Por eso esta mañana queremos ministrar y quiero ministrar esta palabra, porque nosotros tenemos en Jacob un ejemplo que tenemos que tomarlo como parte de la exhortación, hermano, como parte de la exhortación que Dios quiere para nosotros en esta mañana. Veamos capítulo 28. Lo primero, y vamos a hablar de por lo menos 6 características del que huye. Y el primer punto, hermanos, lo tenemos ahí. Vean capítulo 28, versos 10 y 11. Ustedes saben que Jacob era el favorito de Rebeca. Era su hijo amado, ¿verdad? Para Rebeca no había otro. Y Rebeca le dice en un momento dado, Jacob, váyase para donde su tío Labán, porque Esaú te va a matar y no estoy lista a perder 2 hijos en un día, le dice. Y le dice, también Rebeca le enseñó a ser mañoso y a engañar. Y fue cuando engañaron a su padre Jacob, cuando engañaron a Isaac, perdón. Y entonces este relato es el que nos lleva a nosotros a este primer punto. Aunque estoy huyendo y el camino sea complicado, Dios no te va a desamparar. Veamos capítulo 28, versos 10 y 11. Ahí estamos, hermanos, que suenen las hojitas, que me gustan. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Notemos algo, hermanos. Yo creo que David ya había experimentado en alguna medida este tema con respecto a Jacob, porque cuando David escribe un salmo, ese salmo preciosísimo que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera a los cielos, ahí estás tú. Si fuera al fondo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Porque la presencia de Dios es algo que siempre está. La primera característica de la persona que huye es la falta de transparencia en su actuar. Y ya les mencioné, hermanos, cómo Jacob, ¿por qué es que Jacob se va? Porque Jacob se va porque al final él había engañado a su padre, por supuesto, aconsejado por su madre, y él tenía temor de que su hermano lo matara. Es más, llegó a oídos, ¿verdad?, de que lo iban a matar. Entonces, aún Isaac llama a Jacob y le dice que se vayan, que tiene que irse, que tiene que huir. Eso es lo que le está diciendo. Y la mamá le dice, no, váyase para donde su tío Labán. Y ve qué tremendo, hermanos, porque la historia narra y le dice la mamá, por un poco tiempo
Lo que no sabía ella es que ese tiempo poco serían como 20 años. Hermanos, como 20 años. 20 años en la escuela de las mentiras y el engaño. 20 años. Jacob iba a ir donde el que tenía una maestría en engañador. El engañador Jacob iba a ir a recibir clases de un maestro de maestros, su tío Labán. Por 20 años lo engañó. Se tuvo que casar con 2 de sus hijas. Las ovejas siempre se las robó. Siempre lo engañó. Siempre lo engañó. Recibió una enseñanza que Dios le permitió, porque la persona que huye de Dios tiene una característica: la falta de transparencia en el actuar. Muchas veces es lo que hace que nosotros caigamos en trampa del enemigo. Muchas veces, hermanos, cuando andamos escapando de Dios, nosotros no nos hemos ido de Dios porque a veces no sabemos cómo confrontar nuestros temores, porque no sabemos cómo confrontar y ser transparentes en medio de nuestro actuar como cristianos, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, como esposas. A veces esta falta de transparencia hace que nosotros tengamos que huir. Y esta es una de las características. Salió Jacob de Berseba. Hermanos, y aquí donde está en este tiempo, este Jacob, en realidad, hermanos, la primogenitura ya le pertenecía a él. Es decir, aunque tenía su importancia que su padre le diese formalmente la bendición, esa declaración verbal era secundaria, amados. No era necesario ante la decisión de Dios. Dios ya, hermanos, es tremendo, porque la falta de transparencia en el actuar a veces cega o ciega la mente y los sentidos. Porque si él se hubiera dado cuenta, hermanos, después de todo, Abraham no le había dado la bendición a Isaac. El que le había dado la bendición a Isaac había sido Dios. Dios lo había hecho. Igualmente, Dios había bendecido ya no solo a Abraham, a Isaac, sino también a Jacob. De la misma manera, Dios se le había dado a Jacob la bendición. Hermanos, el proceder engañoso no solo había sido inútil, además Dios mismo le haría sufrir las consecuencias de su fraude. Ven qué tremendo, hermanos. No darnos cuenta, no ser transparentes con nosotros mismos, nos hace que en nuestra mente nos ceguemos, que nuestros entendimientos sean cegados y turbados. Rebeca actúa de una manera fatal y le aconseja que engañe a su hermano. Hermanos, muchas cosas que pasaron en ese núcleo familiar son causas de aquel que quiere exactamente huir por no entender qué es el propósito de Dios. Dios ya los había bendecido. Lamentablemente, a veces no se entiende las cosas como Dios las percibe y las hace. Hay otra segunda característica del que huye. Porque dijimos, ¿a dónde es que va Jacob? Vea el precio tan alto que Jacob va a pagar, hermano. Jacob va a donde el tío Labán, obedeciendo a su mamá. Dicho sea de paso, la cual nunca más vuelve a ver. La paga del pecado siempre es muerte. Él nunca más volvió a ver a Rebeca. Cuando él regresa, su madre ya muerta. Hermanos, pero eran para Jacob tiempos difíciles, pues su corazón estaba lleno de angustia, de temor, de incertidumbre acerca de su futuro. Y una de las características, la segunda característica de alguien que huye, es que deja atrás a su familia. Bueno, note que en estos versículos del 10 al 12, nosotros vemos cómo Jacob sale a Berseba, ¿verdad? Y cuando fue a Harán, llegó a un cierto lugar y pasó ahí la noche, allí. Dice,
Vean el verso 12. En el verso 11 dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Era la primera noche que pasaba solo. Era la primera noche que iba a estar solo. Había dejado atrás a su familia por causa de algo no correcto. Qué bueno es salir de una casa. Qué bueno es salir del hogar por la puerta del frente. Qué bueno es salir de la iglesia por la puerta del frente con la cara levantada. Pero son cosas que no pasan porque hay gente que huye de sus casas, huye de la iglesia porque quiere huir de Dios, pensando que la solución es esa. El lugar donde Jacob llega se encontraba aproximadamente a unos 70 kilómetros de su casa paterna. Evidentemente, hermanos, había intentado alejarse de su hermano Esaú a toda prisa. Y siguiendo nosotros el relato, está la primera noche que pasaba lejos de su hogar y debió sentir soledad, nostalgia, especialmente por la ausencia de su madre, a quien había estado tan apegado. Jacob ha salido huyendo de Berseba, donde vivía con su padre Isaac, con su madre Rebeca, y donde su hermano Esaú pensaba matarlo por haberle quitado la bendición de la primogenitura. Pero aún ahí Dios está, hermanos. Y lea lo que dice esta pantalla ahí. Estoy contigo, aunque las circunstancias te hagan pensar lo contrario. Atentamente, Dios. Hermano, ¿me acompaña por favor a leer esto y que cale en mi corazón y en el tuyo? 1, 2, 3. Estoy contigo, aunque las circunstancias te hagan pensar lo contrario. Quietud, que fue lo que el Señor nos ministró esta mañana de primero. Quietud, estoy contigo. Hermanos, había inquietud en Jacob. Eran tiempos difíciles. Y no estamos señalando a Jacob en esta enseñanza porque estaba inquieto, porque tenía miedo. No, lo iban a matar y posiblemente, seguro usted y yo también hubiéramos salido en carrera. Pero al final, Dios siempre está con nosotros. Lo que estamos señalando es que muchas veces se deja atrás a la familia por falta de transparencia, por querer huir de Dios, porque cuando huimos de Dios dejamos atrás aquello que tanto amamos. Hermanos, Dios viene en la incertidumbre de Jacob y viene en su gloriosa presencia a fortalecerlo y a ministrar su corazón con fe y confianza. La palabra a nosotros nos dice también, Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde nosotros vemos, hermanos, ese corazón y ese gran amor de Dios. Esta segunda característica es la que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué estamos huyendo de nuestra familia? Porque estamos huyendo de Dios. ¿Por qué no estamos siendo todo lo transparentes? Es porque quizás estamos huyendo de Dios, porque estamos no discerniendo, estamos temerosos, estamos angustiados y cometemos este gran error y el enemigo se aprovecha de eso. Vamos al tercer punto. Quiero que primero, antes de entrar a este tercer punto, esta tercera característica, vea lo que aparece en su pantalla y a su mano izquierda. Los objetivos son tuyos, pero los planes son de Dios. Eso está en Proverbios 16:33. Pero ¿por qué quiero que nosotros nos alimentemos de esto? Porque es real, hermanos. Los objetivos son nuestros. Y no hay ningún problema en que usted tenga los objetivos. Pero los planes tenemos que entender que son de Dios. Y necesitamos capturar esta enseñanza en el nombre de Jesús y decir, Señor, son tus planes. Lo que yo esté viviendo, lo que esté pasando. Señor, anímame a estar en quietud, a entender que tú tienes un plan y un propósito, que yo puedo tener objetivos, que yo me puedo trazar situaciones, que yo puedo estar planeando una cosa u otra porque es válido. De eso se trata la vida también, de plantear, de planear, de proyectarnos, pero que los planes son de Dios y que cuando los planes vienen y a veces no concuerdan con mis objetivos,
yo tengo que entender que Dios siempre tiene la razón. Los planes de Dios son mucho más poderosos que los obstáculos en la tierra. Veamos Génesis 28, 12, 14 y veamos la tercera característica. La característica del que huye. No pudo discernir, pero en el sueño Dios viene y le cuenta la historia. Soñó, dice la escritura, pero no pudo discernir. Veamos versos 12 al 14. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyando la tierra y su extremo tocaba el cielo. Aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son mucho más poderosos que los obstáculos que nosotros podamos tener en medio de este mundo. Los planes de Dios son mucho más poderosos que los obstáculos. Y si usted quiere ministrarse esta mañana, en el nombre de Jesús, hágalo. Dígale, Señor, yo recibo esta palabra. Tus planes son más poderosos que los obstáculos. Tus planes son más poderosos que los obstáculos. No quiero huir de tu presencia. No quiero engañarme con huir de tu presencia. Envía tu palabra por medio de un sueño, por medio de la palabra escrita, por medio de lo que tú sí sabes que puedes usar para hablar a mi corazón y que entienda que los planes tuyos son más poderosos que los obstáculos y que yo no me entregue, Señor, a temores, que yo no me entregue, Señor, a dudas, que yo no me entregue, Señor, a circunstancias y salir en carrera y no querer estar contigo y querer huir de tu presencia, querer huir de orar, querer huir de congregarme, querer huir de estudiar la palabra, querer huir de guardar un testimonio. Este sueño de Jacob. Jacob está cansado y ante la llegada de la noche se acostó en aquel lugar y tuvo ese sueño. Y la escalera unía la tierra y el cielo. Y a través de estos ángeles de Dios que subían y descendían. Hermanos, en la visión que Dios le permitió ver en su sueño, pudo contemplar esa escalera que llegaba hasta el cielo. Ahora, ¿qué significa esa escalera? El Nuevo Testamento a nosotros nos enseña con respecto a esto. Y lo que más me encanta, hermano, es que definitivamente Dios tiene todo planeado. Juan en el capítulo 1, en el verso 45 al 51, nos relata que Jesús interpretó esta visión cuando se encontró con Natanael. Hermanos, es Jesús quien le explica la visión. Y note, y vamos a ir al capítulo 1 de Juan, verso 45-51, que suenen las hojitas. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 45 a 51. Note cómo Jesús relata un evento y Jesús relata e interpreta la visión cuando se encuentra con Natanael. Este último se consideraba bastante sabio y cuando había oído hablar anteriormente a Felipe de Jesús de Nazaret, había comentado, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Qué tremendo, hermano. Cuando luego al verle Jesús demostró conocerle, Natanael extrañado le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Y vean el relato. Note cómo Jesús interpreta, porque esta escalera es símbolo de Cristo y su obra, pues Él descendió de los cielos y a los cielos volvió. 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dirían los chiquillos ahora aquí igualado. ¿Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Tal vez esta mañana usted tiene, y yo también, vengan y vean. Vean la escritura. Vean lo que la palabra nos está enseñando.
¿Por qué estamos huyendo de Dios? ¿Por qué no estamos enfrentando transparentemente las cosas? ¿Por qué no estamos discerniendo totalmente y completamente los tiempos y las sazones? Bueno, en el verso 47 le dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Note, hermanos, cuando lo vio, Jesús le mostró conocerle y Natanael le extrañó y Jesús le respondió, oiga, Natanael, antes, pero oiga, antes de que yo te llamara, cuando estabas, yo te vi debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Note, hermanos, note la forma verbal, la forma en que Jesús usa. He aquí, y nótelo, aquí está en el verso 47, si usted quiere subrayarlo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De quién estaba pensando Jesús que sí había engaño? Ya lo sabe, amado. Del engañador, de Jacob. Y le dice, hey, usted seguro es casi igualado porque está tratando de decir si sale algo bueno de Nazaret. Pero aquí usted es un verdadero israelita. Usted no es como el engañador. Usted no es como Jacob. Usted es un verdadero israelita. No hay engaño en ti. Hermanos, Felipe, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Este hombre es un principio. Este hombre es un principio. Había sido escéptico, pero al fin se convenció fácilmente. Y en los versículos finales de este encuentro con Jesús, en el relato de Juan 1:50 y 51, bueno, podemos ver el desenlace y la interpretación de Jesús. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi de la higuera, ¿crees? Véanlo ahí, versos 50 y 51. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Esta escalera es el símbolo de Cristo, su obra. Pues Él descendió de los cielos y a los cielos volvió. Un verdadero israelita. No un engañador. Dicho sea de paso, hermanos, como una información que tenemos que tener. El pueblo de Israel inicia con Jacob. Cuando Dios le cambia el nombre. Cuando Abraham, Isaac, el pueblo de Israel no era el pueblo de Israel. En Abraham y Isaac no. La promesa a Abraham era que le haría padre de muchas naciones. En Isaac igualmente abriría los pozos de su padre, ¿verdad? Pero en Jacob es donde se genera el pueblo de Israel. Cuando Dios le cambia su nombre de Jacob a Israel, ya no serás llamado más Jacob, serás llamado Israel. Y entonces el pueblo de Israel empieza a emerger ahí. Por eso en la interpretación que Jesús hace, aleluya, le dice un verdadero israelita. Un verdadero israelita porque Dios había tratado con Jacob, porque Dios al engañador, porque Dios al que quería huir y había huido de él, según él, lo había tomado y lo había atrapado y le había cambiado hasta su nombre para que ya no fuera aquel que quería huir, sino aquel que quería venir a la presencia del Señor. Hermanos, la escalera es Cristo. Él nos recuerda además que el ministerio angelical está a favor de la iglesia del Señor. Los ángeles son ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, verso 14. Y necesitamos siempre retomar esta enseñanza. Los ángeles son ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación. Tenemos que seguir adelante porque vea la cuarta característica. La característica del que huye. Conocía a Dios, pero de oídas, hermano. Dios debe ser conocido de una forma diferente, y es lo que Job también había anunciado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, Dios debe ser Dios de nuestras generaciones. Vean capítulo 28, verso 16, 17. Leámoslo. Vamos a la escritura, amados.
Y despertó Jacob de aquel sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, Dios debe ser un Dios en todas nuestras generaciones. Hermanos, recordemos quién era Jacob. Jacob era hijo de creyentes. Para Jacob no debió haber sido extraño conocer el poder y la presencia de Dios. Cuando Abraham y cuando Isaac existieron y vivieron, Isaac contaba las historias de Abraham, su padre, y hablaba cómo Dios le apareció y lo sacó de Ur de los caldeos. De Isaac se habla, hermanos. Isaac tenía que contar la historia y mi padre, por obediencia al Dios Todopoderoso, ese Padre amoroso me llevó y me iba a sacrificar hasta que Dios suplió y llenó y puso ofrenda y puso lo que tenía que ser puesto para que yo no fuera sacrificado. Jacob tuvo que oír noche tras noche de todas estas escrituras, de todos estos relatos. Él tenía que haber conocido, era hijo de creyente, pero no había entendido. No había entendido quién era Dios, no había visto a Dios en toda su forma. Por eso se asusta. Y por supuesto que se asusta, porque el que anda huyendo de Dios anda en temor. El que anda de escapadas, el que anda de huidas, el que anda, hermano, de fuga, anda con temores y lo asusta todo. Tuvo miedo, note el verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por supuesto, cualquiera de todos nosotros, ante la imponente presencia y verdadera presencia de Dios, el Dios grande, el Dios más grande de lo que usted y yo podemos imaginar, por supuesto que podríamos caer en temor, pero él también era porque era un hombre que andaba huyendo y Dios se le aparece en sueño, porque Dios no te va a dejar. Cuando eres hijo, Dios no te deja, porque Él es un Padre amoroso. Hermanos, en el versículo, Dios revela que en lo alto de la escalera, en ese verso 13, vean el verso 13, un momento ahí. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, note, el Señor le dice además algo muy importante, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Hermanos, vean la pantalla a la izquierda, nuestro mayor privilegio es disfrutar de la presencia de Dios. Es lo que 28:16 dice. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. De oídas. Había escuchado las historias de Isaac, su padre, de Rebeca, su madre, de los que estaban en torno a esa familia, pero él no había descubierto y nos necesitamos descubrir al Dios. Ya no más religión, sí relación. Ya no más religión, sí relación. Y la relación se encuentra en la oración. La relación se encuentra en el estudio de la palabra. La oración se encuentra en lo que Dios define en las cosas que Él nos invita a que hagamos. Oremos, sirvamos, demos, estudiemos la palabra, porque en ella hay verdad. El Dios de Abraham. El Señor le dice además que esa tierra donde está es una tierra que Él la ha dado. Y Dios en el verso 14 de ese capítulo 28 le promete también y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Nuestro Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor debe ser la descendencia de nuestras generaciones. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, es decir, en nosotros también. Recuerden que les dije anteriormente, el pueblo de Israel inicia con Jacob. De Israel viene en donde nosotros entendemos nuestro Jesús y que nuestro Jesús también a nosotros nos hizo herederos y coherederos juntamente con ellos
para que lo que ellos eran y tenían pasara también a nosotros. Somos hijos del Rey, somos hijos del Señor, no huyamos de su presencia. Este versículo 16 y 17 que habla: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, aquel lugar solo podía, hermanos, resultar terrible para una persona como Jacob, un pecador que estaba tratando de huir de Dios. Él, recuerden esta característica, conocía a Dios, pero solo de oídas. No lo conocía en todo su esplendor. No lo conocía. Ahora, cuando Jacob despierta del sueño, empieza a ver aquel lugar y que era terrible, ¿verdad? Sin embargo, él era el sitio apropiado para que un pecador como él pudiese encontrarse con Dios cara a cara, a través de aquella escalera que había sido enviada desde el cielo, que es la figura misma de Cristo. Hermanos, y hay otras características, y quiero entrar ahí en esta característica porque hay algo en lo que nosotros necesitamos también esta mañana descubrir y descubrirnos y entenderlo. Y esta característica del que huye es que trata de manipular a Dios. De verdad que este hombre, esta es la número 6, trató de manipular a Dios. Y quiero que vayamos al verso 18, y ahí me voy a detener un poquito, el verso 18 al 22. ¿Estamos ahí, amados? ¿Están conmigo? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántos están recibiendo una palabra? Porque es una palabra de exhortación, de advertencia, de crecimiento, hermano. Tengamos cuidado, busquemos características en nosotros que posiblemente nosotros no estamos discerniéndolas, no estamos conociéndolas, no estamos entendiéndolas como personas que muchas veces estamos tratando de escapar de Dios, de huir de Dios, no confrontando. Hermanos, poniéndonos apáticos a veces con la palabra, con el estudio, con el ayuno, con la oración, con el congregarnos, con el dar. Quizás hay apatía por lo que hizo aquel, entonces mejor no, ya yo no creo en la iglesia. No, por lo que hizo el otro, no, por el pastor, no, aquí qué aburrido, es que qué pereza, es que no hay tanta dinámica, es que debería ser diferente. No, es la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es dinámica, la presencia de Dios tiene una función, hermanos. No es porque usted se escalofrío, no, es porque Dios está ahí, porque Dios es poderoso, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios nos está tratando de llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aleluya. Ese es nuestro Dios y con Él nos gozamos. Y no queremos huir, queremos ser también confrontados en su presencia y que Él nos pueda decir, por ahí no, hijo, yo estoy con usted. Vea que Dios, y eso es lo que estamos viendo y vamos desarrollándolo, Dios no se ha apartado de Jacob, le envió un sueño, le envía la escalera, le enseña, le dice, lo guarda, lo cubre. Claro, lo mandó 20 años donde el engañador, para que pudiera aprender, hermanos, porque cuando huimos de Dios, cuando no entendemos el consejo de Dios, y el consejo de Dios está escrito hoy, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Orad sin cesar. Sirvan unos a otros. Desen los unos a los otros. De lo que yo les doy, ustedes den. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Sean un ejemplo. Busquen la santidad. Caminen en santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, hermano. Podríamos pasar toda la tarde aquí diciendo cosas que usted y yo sabemos, que Dios nos recomienda para la vida eterna, que Dios nos recomienda para ser esas personas que nos encontremos con nuestro Dios cara a cara y no huigamos de Él. Pero hay cosas que las evadimos. Hay cosas que nosotros, no, es que eso seguro no, es que eso del diezmo seguro no es así. No, es que eso de la santidad y todo eso a mí me parece que es muy... No, eso es muy religioso. No, eso es que, ¿por qué yo no puedo andar diciendo cosas igual? ¿Por qué yo no puedo hacer tal o cual cosa como otros lo hacen? Porque el Señor dice que no. Nuestros jóvenes, la iglesia del Señor, necesitamos entender. No es un asunto de qué bonito hago algo o no lo hago. Es Dios en su presencia nos quiere llevar por senda de justicia porque Él nos ama.
características del que huye y trata de manipular a Dios. Hermano, negociar los alcances de sus promesas y bendiciones para su vida a cambio de votos y promesas personales. Hermano, vea cómo este hombre, a pesar de todo, dice que Dios es grande y misericordioso, pero no había entendido. Quería negociar los alcances de las promesas y las bendiciones para la vida. Antes Dios le había dado todo esto, hermano. Pero así está la iglesia hoy. Note en el verso 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Muy bueno, un altar familiar. Amén. Pero ¿qué es la actitud del altar familiar? ¿Qué es la actitud mía al orar? ¿Qué es la actitud mía al dar? ¿Qué es la actitud mía al buscar y guardarme en su presencia? ¿Qué es? ¿Cuál es la razón? Porque note, verso 18. Cuando se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, note esto, hermanos, aquí es donde alguien que está huyendo de Dios pierde el sentido, pierde la perspectiva, porque entonces malentendemos, malinterpretamos las promesas y lo sólido que es nuestro Dios y lo genuino y lo fiel y lo verdadero que es nuestro Dios. Vea lo que le dice. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, ya ahí, solo ahí, hermanos, empezamos mal. Y a veces esta es la oración de muchos en las iglesias y de mucho de la iglesia. Señor, si es que usted está conmigo de verdad, Señor, es que yo necesito saber si usted de verdad está conmigo. Y el Señor le ha estado supliendo por toda una vida, por todo un tiempo, por sus 5, 6, 10, 8, 15, 20 años de cristianismo. Dios ha sido fiel, pero tenemos a veces la forma de decir, hermanos, tristemente, ¿verdad? De manipular a Dios. Señor, bueno, si usted está conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y que diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios. Note esto, hermano. Vean cómo la persona que huye de Dios normalmente condiciona al Dios que es todopoderoso, un Dios grande y lleno de gracia. Y lo condiciona y le dice, Señor, bueno, si usted me hace esto, si usted me complace con esto, usted de verdad que sí va a ser mi Dios. Señor, si usted me sana, usted va a ver qué clase de hijo. Señor, si usted me da porque yo te he dado, vieras, usted no sabe, entonces sí es cierto que yo voy a ser un gran dador alegre. Señor, si usted de verdad en esto, usted me saca de aquí, bueno, aunque la iglesia esté cerrada, yo voy a ir a la iglesia todos los días. Y no me importa durar en el culto 6 horas. Y voy a ayunar y voy a orar. Hermanos, estos son realidades. Pero tenemos que descubrirnos hoy, hermano, ser exhortados por el Espíritu y ser redarguidos de que estos son características de alguien que anda huyendo de Dios. Y le dice, si yo voy ahí, yo vuelvo en paz, entonces Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres. El diezmo apartaré para ti. Noten eso, amados y amadas del Señor, ustedes que son fieles dadores. Yo espero que lo sigan haciendo, porque la iglesia está cerrada, el edificio está cerrado, la iglesia no. Y siempre tenemos las necesidades para seguir adelante con el ministerio. Dele a Dios lo que Dios, honre a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. Amén. Y gracias por los que están haciendo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, note que esto no era necesario. La forma de expresarse, por una parte, podemos ver que al contrario de su hermano se tomaba en serio la relación con Dios, y por otra reconocemos hasta qué punto tenía que aprender a conocer a Dios, al Dios de la promesa. Hermanos, Dios era un Dios que había estado con Jacob siempre. Dios no lo había dejado. Dios había estado ahí cuidándolo. Dios le había mostrado que él era Dios y le había prometido.
A Jacob se le olvidó los versos 13 y 14. Y yo quiero volverlos a leer. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, usted no me puede coaccionar, le dice más o menos. Jacob, yo te estoy dando toda la tierra sin que usted me diga, sin que nada. Yo te la estoy dando, antes de todo te la estoy dando. Verso 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderás a occidente y oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero Jacob se le olvida y le dice: bueno, si usted me guarda, usted me cuide, si usted me da pan, usted me lleva en este viaje y me trae, entonces usted sí va a ser mi Dios. Cuando ya Dios le había dado todo, man. Así es como nos pasa en nuestra vida cristiana muchas veces. Nuestro Dios ya nos lo dio todo y nosotros tratamos de negociar por cosas, por migajas de pan. Queremos negociar por cositas. Señor, si de verdad usted me sana, y yo entiendo, yo quiero ser sano, pero yo no puedo llegar a Dios en manos, y tenemos que crecer, tenemos que madurar en la fe. Yo no puedo llegar a Dios tratando de negociar de una forma tan de verdad que no tiene sentido, hermanos, cuando nuestro Dios todo nos lo ha dado. Él es el Dios grande, es el Dios todopoderoso. Sí, hermanos, vivimos situaciones, sí, vivimos circunstancias, pero Dios es un Dios bueno. Dios no es ajeno, Dios no llega tarde. Dios es un Padre lleno de bondad y lleno de gracia. La característica del que huye debe entender que Dios lo traerá de vuelta a su inicio, hermano. Es una de las características. Él sabe, y usted y yo tenemos que saber que Dios nos va a traer, hermanos, de nuevo a casa. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Puede usted tomarlo y apropiarse en el nombre de Jesús de esa palabra, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermanos, en la circunstancia, en la crisis, en los momentos difíciles suyos y míos, que no se nos olvide las promesas de un Dios fiel, de un Padre lleno de gracia. Cuando Jacob salió huyendo de su casa, tenía un punto de vista limitado sobre Dios. Pensó que alejándose de su hogar estaba también huyendo de Dios. Hermanos, y así no fue. Jacob regresa a su casa. Es lo que después tendremos que leer, después de que pasó todo lo que pasó en el capítulo 29, cuando fue engañado, cuando fue tratado por Dios. Pero entonces al final él vuelve y regresa a su casa, ¿verdad? Vuelve él en el camino, en el aprendizaje. Y entonces ahora Jacob, cuando uno lee en el capítulo 31, en el verso 17, hermanos, vean qué vida más tremenda la de Jacob. Porque en el capítulo 31, en el verso 17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, de la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Y huyó pues en todo lo que tenía. La vida de alguien que huye siempre es huir. La vida de alguien que no quiere confrontar, que no quiere... Hermanos, muchas veces estamos viviendo escenarios así. Tengamos cuidado, amados hermanos, se lo digo de todo mi corazón y es una exhortación para mí. Cuidado, hermano. Nuestro Dios, no podemos escapar. ¿A dónde iremos de su espíritu? Seamos gente que seamos confrontadas con la palabra. Seamos obedientes a las escrituras. Seamos obedientes a los consejos, a los imperativos de Dios. Están escritos, amados. Porque vea que Jacob después vuelve, ¿verdad? Empieza Jacob y Jacob va y lucha con un ángel en Peniel. Este ángel, ahí es donde se le cambia el nombre, porque Dios dijo a este solo cambiándole el nombre. Y lo dejó, dice que lo dejó cojo. Ya era Jacob el cojo. Ya no tenía en su propia prudencia, en su propia justicia valores. Ahora cojeaba. Pero su nombre le había sido cambiado por el mismo Dios de los cielos, como tu nombre y el mío han sido cambiados por el mismo Dios del cielo. Somos hijos de luz, somos hijos de bendición, somos hijos de Dios.
Ya no somos hijos del mundo, ya no somos de las tinieblas, ahora estamos en la luz de Cristo. Nuestro nombre también fue cambiado para que nosotros confrontemos y enfrentemos nuestra realidad, hermanos, y no queramos escapar de la presencia de Dios, que entendamos que Dios es espíritu y que en mi espíritu, por su Espíritu Santo también, nosotros tenemos que seguir siendo redarguidos para hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios, porque nuestro Padre es un Padre lleno de amor, lleno de gracia, lleno de bondad. Él siempre nos va a traer de regreso a casa. Hermanos, termina este texto en un momento interesante, porque Dios bendice a Jacob en Betel y le dijo: súbete a Betel y quédate allí, y ahí haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le sigue recordando. ¿Se acuerda, Esaú? ¿Se acuerda cuando usted andaba escapando? Bueno, yo soy ese Dios que también te guardó. En el capítulo 35, en el verso 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esa es lo que nosotros debiéramos de entender en todo esto que estamos pasando, en todo el camino, hermano, en tus circunstancias, de tu trabajo, de tu salud, de tus hijos, de tu familia, de tus crisis emocionales, de las mías, de todo lo que nosotros hemos vivido. Nuestro Dios no ha estado lejos. Nuestro Dios no ha estado lejos. Nuestro Dios no ha estado lejos. Y hoy, ese capítulo 35, hermanos, en ese verso 3, yo quiero que vaya ahí a la Biblia y termino con esto en esta mañana, dándole la gloria y la honra al Señor. En el nombre de Jesús. 35, capítulo 35 de Génesis, verso 3. Y digamos, y leamos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esa es la verdad de un Padre lleno de gracia, lleno de bondad. Este sí es un Padre amoroso. Este sí es un Padre lleno de misericordia. Aleluya, aleluya, hermano. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es un Dios bueno. Él ha andado con nosotros y Él no nos va a dejar, hermanos. Por eso yo oro para que esta mañana usted eche toda ansiedad y yo también delante de Él. Hermanos, no querramos escapar de Dios ante las circunstancias, ante las crisis, ante las situaciones. Hermanos, no dejemos a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Dios es bueno. Seamos honestos, transparentes, seamos íntegros. Abramos el espacio de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y digámosle a nuestra alma: alma mía, alaba a Jehová. Caminemos el camino de santidad, caminemos el camino de Dios, que es bueno, para también terminar y decirle, como también Jacob dijo y declaró: de verdad, Él ha estado conmigo en el camino que he andado. No podemos huir. ¿A dónde huiremos de su presencia? Dios es un Dios presente. Gloria, Señor, a tu nombre, por los hermanos que hoy estamos, por la Iglesia Centro de Enseñanza y Discipulado. Señor, guarda las familias, guárdanos como padres para hacer ejemplo. En el Padre que tú eres amoroso, bendice a cada familia del Centro de Enseñanza y Discipulado, a cada uno de estos hermanos, a cada familia. Llévales de gozo, llénales de paz, llénales de tu espíritu y que nos podamos gozar. Señor, tú estás con nosotros, a pesar de que nosotros en nuestra humana debilidad fallamos. Aunque en nuestra humana debilidad, cuando hay temores, cuando hay circunstancias, nos queremos esconder, escapamos, no entendemos muchas veces y por eso nos retraemos, Señor, de orar o de buscar tu presencia. Pero, Señor, gracias porque tú nos concilias, porque tú nos guardas, como lo hiciste con Jacob, lo haces con nosotros, has estado con nosotros
en todos los caminos. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, no es por lo que yo haga, es por tu amor, por tu afecto. Padre amoroso, Padre lleno de misericordia, úngenos con aceite en esta mañana, en el nombre de Jesús, y que seamos una iglesia, que seamos una familia, que no quiera escapar, que no quiera huir, sino una familia que retorne y que entendamos que en todo el proceso tú has estado con nosotros y que tú no nos vas a dejar, lo prometiste. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y